están todos? Mi nombre es Sandra Milen. El día de hoy quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Para iniciar y de manera general para Juan, para ese pensamiento que él tiene a lo largo de todo su Evangelio, él quiere que usted y yo podamos reconocer ese propósito a través del Evangelio y es reconocer, aceptar a Cristo como ese Mesías enviado de Dios, el cual trae vida eterna a los que creen en él. Cuando nosotros conocemos este propósito, se nos va a facilitar la manera en que su pensamiento puede ayudarnos a entender mejor lo que él escribe. En los primeros 2 capítulos, antes de nuestro capítulo, hay algo que coincide igual con lo que vamos a hablar y es el reino de los cielos, el reino de Dios. Desde el capítulo 1, Juan anuncia lo que es ver el reino de Dios. En el capítulo 2 se ve ese reino, esa llegada a ese reino como una fiesta cuando se nos habla en las bodas de Canaán. Y en el capítulo 3 también se habla del reino de Dios. Ahora con una visión muy diferente y es ese pueblo elegido de Dios. No puede pasar desapercibido ver cuál es esta perspectiva desde donde un fariseo, un hombre integrante del pueblo de Israel, está viendo bajo unos parámetros el reino de Dios y Juan quiere hoy resaltar desde un punto de vista de un hombre específico y este es Nicodemo. En el versículo 1 y en el versículo 2 de nuestro capítulo 3 dice de la siguiente manera: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Aparentemente nosotros diríamos, qué bien, parece que Nicodemo cree. Pero Juan quiere mostrar algo mucho más profundo. Juan quiere mostrar lo que cree Nicodemo, pero que es deficiente para Jesús. Y lo digo porque lo vamos a ver a continuación. Notemos el concepto que Nicodemo tiene en cuanto a su relación con Dios, porque para él, el hecho de que él hable como un colectivo ya está generalizando su relación con Dios. Esto depende no en circunstancias personales, sino como bajo pueblo elegido por Dios, escogido, representante, como una élite que Dios seleccionó o eligió para que llevara ante las naciones su nombre. Y así es que este hombre ha concebido su relación con Dios. Y en medio de todo esto que está pasando en el pensamiento de Juan, que queda plasmado en el capítulo 3 también, se nos deja ver lo que dije anteriormente, ese propósito que Juan tiene de mostrar cómo es que el ser humano, y él empieza hablando de ese pueblo elegido, perciben o reciben el reino de Dios y cuál debe ser la manera o cuál es el plan que Dios tiene para acercar y hacer visible ese reino. En el versículo 3, vamos a ver qué dice. La respuesta que le da Jesús a este hombre. Dice el capítulo 3, te aseguro que quien no nazca de nuevo, esto es lo que está entendiendo Nicodemo. Antes de entrar un poco más en el versículo 3, yo quiero invitarlos a que analicemos un poco juntos
lo que Juan ya había mencionado. Las palabras del capítulo 1 de Juan, obviamente no está hablando con Nicodemo, pero Juan está resaltando cómo fue ese encuentro de Jesús con este pueblo judío. Dice en el versículo 11 del capítulo 1, que él había llegado a los suyos, a este pueblo, pero aún él siendo judío y llegando a su propio pueblo, ellos no le creyeron, no le recibieron ni creyeron en él. Y esto es importante para el pensamiento de Juan, lo cual él empieza a desarrollar un poco más a profundidad a través de Nicodemo. En el versículo 12 del capítulo 1 está esa explosión de esa revelación que Dios había puesto, le había entregado a Juan a través de Jesús. Y era entender, comprender que esa vida eterna se recibía solamente a través de Jesús. En el versículo 2, entonces, se dice, esa revelación se habla de lo que necesita un hombre para poder tener esa. Pero, ¿qué tendría que ver este versículo 12, esa revelación de la cual Juan está hablando acerca de este nacimiento? Y si también coincide con lo que Jesús empieza a hablar con Nicodemo en el capítulo 3. Vamos a ver de pronto un poquito, y es que había algo que Nicodemo no podía comprender, porque sencillamente su pensamiento y su visión estaban sesgados por su concepto de relacionarse con Dios, y era lo que él había aprendido como pueblo de Dios, que era por su etnia, por su raza, por el hecho de que en su sangre corriera esa sangre judía, esa raza, que eran elegidos por Dios, y de eso dependía su relación con Dios. Pero ahora sería diferente. No sería por nacer en el pueblo. Esto es lo que Juan dice en el versículo 12 del capítulo 1, y que también ahora Jesús en nuestro capítulo 3 está hablando con Nicodemo. Entonces, no sería por nacer de sangre judía, sino que tocaba que nacer de arriba. Es un concepto que es claro para Juan, pero que Nicodemo lo confunde con el nacer de nuevo, porque Nicodemo en su mente percibe ese reino no como un reino de arriba, como un reino celestial, sino como algo que es humano, que es tangible, tan tangible como su sangre, como el hecho de que él haya nacido en esa tierra. Uno donde la humanidad, donde el deseo humano, como habla Juan en el capítulo 1, es el que proviene, el que ofrece la vida. Pero no sucedería así con los que creen en Jesús. Y quien cree en él, así tendría ese nacimiento de arriba. En nuestro primer punto que quería resaltar del capítulo 3, donde vemos esta versión del reino de relacionarse que Nicodemo expresa como un colectivo del pueblo de Dios, vemos entonces esa dimensión o esa manera de ver tan natural, tan humana, este reino de Dios. En nuestro segundo punto, vamos a ver cómo redefine el reino Jesús, cómo él expresa, cómo él habla con Nicodemo. Decía a los que creen nacer de Israel que no sería de esa manera, sino que tendrían que hacerlo de Dios. E incluiría también, cuando Jesús habla con Nicodemo, está incluyendo también a aquellos que no tienen sangre judía. En este caso solamente habla con él, pero para nosotros también es comprensible de que ahora no es un impedimento y que la sangre no es el requisito para tener vida eterna, sino a través
de Jesús sería que la vida eterna y que este reino estaría visible. Ahora, en el capítulo 3 de Juan, él quiere profundizar un poco más. En aquellos, sobre todo, quienes están seguros de estar con Dios, no por creer en Jesús, sino por haber nacido, por tener un nacimiento natural. Y está tan sesgado ese pensamiento en Nicodemo que cuando Jesús le habla de nacer de arriba, él le entiende en un nacer de nuevo y le habla de volver a entrar en el vientre de su madre y de cómo sería eso. Entonces, no valdría para los fariseos nacer en este pueblo, sino que ellos tendrían que aprender lo que significaba lo que Jesús le estaba hablando. Entonces dice el versículo 3, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y aquí aparece nuevamente lo que Juan había mencionado en el capítulo 1 acerca de ese reino de Dios visible, de lo que era ver el reino de Dios. Ahora Jesús se lo está mencionando a Nicodemo. Y es que Jesús es quien hace visible el reino de Dios a los hombres. Lo que predomina entonces de ver en el capítulo 1, ahora Jesús también lo está tocando en el capítulo 3. Reaparece en sus labios esta visibilidad del reino para vivir eternamente. Y esto proviene de Dios. Y lo evidencian quienes creen en Jesús como el Mesías enviado de Dios a este mundo que había venido a salvarle y a entregar vida eterna. Es pues Jesús quien hace visible el reino. Así como entonces él se viste de carne, hace visible y permite que todos puedan ver en él el Padre y que el reino de Dios ahora sea en la tierra a través de Jesús. Esto quiero que lo llevemos a nuestro siguiente punto que quiero exponer y es acerca de ese misterio del nacimiento. Y es que esa relación con Dios no iba a provenir de un lazo humano. Notemos, no voy a leerlo desde el 4 hasta el 7, pero lo que Jesús habla en estos versículos, él está sacando a la luz ante los mismos ojos de Nicodemo como un maestro que está sesgado únicamente que ve a través de lo terrenal. Entonces sus ojos terrenales, físicos, la manera como él percibe el reino, como él se relaciona con Dios, es lo que le impide poder ver lo celestial. Él le dice, ¿cómo puedes entender lo celestial? Y ni siquiera aún lo terrenal lo conoces. Había pensado que volver a nacer o que nacer de arriba significaba nacer de nuevo y le dio por decir que si era que tenía que volver el vientre de su madre. Entonces, todo este pensamiento en el cual vemos reflejado todo ese colectivo de la manera como estos hombres estaban percibiendo el reino de Dios y se relacionaban con él, no les permitía entonces poder creer. Este gran misterio de nacer de arriba que habla Juan es el mismo que habla Juan en el capítulo 3, es el mismo que se habla en el capítulo 1, en el versículo 8. Y es que Jesús describe también en el mismo capítulo cómo sería aquel que ha nacido de arriba. Para Juan es claro que aquellos que nacen de Dios, que nacen de arriba. Entonces, hay un paralelo donde se está viendo reflejado esa percepción del reino en términos humanos y cómo Juan ha recibido la revelación a través de Jesús de que no sería de esta manera. Y el mismo Jesús entonces está hablando con Nicodemo y revelándole la manera como él tenía que pasar
de percibir ese reino solo por sangre para poder que él entrara y le viera solamente por creerle, por creer que él era Jesús, el enviado de Dios. Notemos lo que dice el versículo 12 del primer capítulo, que se asemeja o de pronto nos da una claridad más de la manera como Jesús está explicando a Nicodemo, y dice así el versículo el 13, perdón. Dice, estos hablando de los hijos de Dios que habían decidido creer en su nombre y por esto han recibido el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces dice, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Es igual que lo que Jesús le está explicando a Nicodemo. Porque para Nicodemo era claro que su relación, que su vínculo con Dios tendría que ver con lo que él era, quién era él y la sangre que corría por sus venas. Ahora, en el versículo 8 de nuestro capítulo 3, en el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, le dice que el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Vuelve este nacer de arriba, este nacer del Espíritu, de la voluntad de Dios, no por voluntad humana, no por sangre. Lo cual él dice que es como el viento. Podemos escuchar, pero no sabe de dónde, no sabíamos de dónde proviene. Así es Jesús. Muchos desconocían de dónde provenía, pero podían escucharle. Y esa era la manera como ellos iban a nacer en el Espíritu, creyendo en el que estaban oyendo, en Jesús, en el Mesías, en su anuncio. Solo Jesús sabe de dónde viene. Y nosotros, también para nosotros, y en ese momento para ellos debían creer en sus palabras. Jesús le dice a Nicodemo, ustedes no me creen. Él también le habla y le contesta como ese colectivo porque era la misma manera como Nicodemo se había referido a él. Entonces, la manera de ver, de entrar en este reino de Dios que Juan está exponiendo en estos primeros capítulos, es decir, la forma de relacionarse, de ser hijo, de intimar, para entrar entonces en este reino solamente sería posible por medio de Jesús. Y a esto es que Juan le llama nacer de arriba. Deseo que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Chao, chao.